Bueno, eso es que estaba trabajando efectivamente en un libro donde traté de revisar un poco una cantidad de cosas que creemos saber sobre nuestra región y que muchas veces son o lugares comunes o clichés o ideas que ya han cambiado porque el tiempo ha cambiado, porque las circunstancias han cambiado. Por ejemplo, el hecho de que sigamos pensando en nuestra región como un lugar muy dominado por la naturaleza, ¿no? Que es algo que en general, por lo menos desde Europa y demás, siempre se lo piensa, ¿no? El verde, las montañas, los ríos, las llanuras, no sé qué. Hola a todos, mi nombre es Ángela, Ana María Rodríguez Romero y Ana María Pérez. El día de hoy estaremos presentando un libro de Martín Caparrós, ya que ustedes nos lo han pedido un montón, que analicemos a Martín Caparrós, que hablemos de Martín Caparrós. Ya, por fin llegó su día, espero les encante este episodio y se la gocen un montón. Entonces, sabemos que Martín Caparrós en América, que fue el libro que escogimos para ustedes el día de hoy, no solamente se queda en la historia y en la cultura que nos atrae pues estas ciudades que tanto nos encantan, ¿no? Que tanto nos enamoran, como es Bogotá, como es Miami, que son las dos ciudades en las que hoy nos vamos a concentrar. Y es que Martín Caparrós no solo se queda en saber la historia pasada de esta ciudad, no, él va a lo más presente posible, y es que como buen periodista él comienza a entrevistar a la gente, comienza a preguntarle: hey, ¿qué has vivido acá? ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué pasó en las fronteras de Miami? Entre México y Miami, ¿qué ha pasado? Bueno, un sinfín de cosas que te hace sentir un poco más apegado a su escritura, ¿no? No solamente es leer un libro un poco lejano a tu forma, a tus vivencias, sino es todo lo contrario. Es que estás leyendo algo que muy posiblemente tú llegaste a vivir. Entonces se vuelve algo un poco más íntimo, algo que genera más conexión. Entonces el día de hoy tenemos a Martín Caparrós, espero les encante, les guste, y bueno, los dejo con Ana María, quien nos va a presentar a Miami. ¿Por qué la ciudad y cuál es la razón del título de dicha ciudad? Miami es la ciudad favorita de los latinoamericanos y en nuestro caso personal es una ciudad que se parece mucho a Colombia, en su música y su gente, aunque logra tener más desarrollo que nuestro país. Es intrigante saber por qué es una de las ciudades con mayor cantidad de inmigrantes. En el libro Ñamérica de Martín Caparrós se titula La ciudad capital, debido a que la mayoría de su población proviene de otros lugares de Latinoamérica. La mayoría en busca del sueño americano, otros huyendo del conflicto político o en busca de nuevas oportunidades. El autor argumenta y menciona en su libro que Miami es la vanguardia de este mundo en el que las utopías se han hecho individuales. Quiero vivir ordenado, con poder de consumo, con seguridad, siendo este el pensamiento de las personas que prefieren esta ciudad a la hora de emigrar. Se preguntarán por qué el título del continente. Caparrós utiliza el concepto de continente real para referirse a la realidad compleja y multifacética de América Latina, en particular a los países de habla hispana, ya que muestra la realidad de la diversidad y complejidad de estos países, destacando la diversidad tanto cultural, social, política y económica que caracteriza a Ñamérica. Además, busca una representación auténtica que refleje las realidades de los habitantes y sus similitudes como continente. Nosotras estamos realmente de acuerdo con Caparrós, y es que, a ver, realmente nos gustó el hecho de que él no solamente quedara en esas caracterizaciones de esa ciudad, en su cultura, en lo que ha tenido que pasar esa ciudad. No, lo que él hace para nosotros comprender las versiones realmente es sacar eso, esa historia, ese pedazo de historia, y volverlo una persona. Y es que, obviamente, no solamente lo vuelve una persona, está entrevistando a la misma historia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo a decir este tipo de cosas? La historia no solamente nace de lo que pasó un país, de cómo se independizó, de cómo firmó el tratado de paz. No, la historia nace de las personas que la están viviendo. Punto final. La historia se crea desde el
príncipe de que una persona es capaz de contarla o es capaz de callarla, es capaz de perdonar o es capaz de hacer algo por lo que le sucedió, algo por su familia, por ella misma, por su dignidad. No, es increíble cómo Caparrós intenta involucrar tanto, primero estas entrevistas, volverlas íntimas, volverlas más adecuadas a nuestro tipo de vida también. Y es que, obviamente, El Príncipe de Miami, les voy a contar algo chistoso, me da un poco de risa, porque entre más lo leía, más me acordaba de dos canciones en específico. Una es la de Sistema Solar, que se llama Mi Colombia. Y la segunda es Por el Hueco, de La Mujer Eléctrica. Canciones increíbles, se los juro, pero también hay partes en específico, o al menos la de Sistema Solar, hay un momento en el que él narra lo difícil que es viajar para un colombiano después de este problema del narcotráfico y de que ahora nos tachan de eso a todos los colombianos. Es difícil viajar a los Estados Unidos sin que te revisen hasta que tienes debajo de la media o si te metiste algo en el brasier. Oye, nos hemos en parte también ganado esa fama, esa desconfianza, pero, marica, y perdón la palabra, llegamos a este punto en el que esa historia deja de ser para cada uno de estos personajes, pero es lo que ocasiona ahora, sobre todo en este mundo lleno de comunicación y de redes sociales, es lo que ocasiona. Hablar de una pequeña cosa caracteriza al resto. Me parece que esto conecta con la clase a la perfección, porque lo que creo yo que quiere buscar el profe no solamente es conectarnos con la historia, es conectarnos con las personas que las está contando, es conectarnos con lo que vivió nuestro antepasado, lo que tuvo que vivir o lo que tendrán que vivir nuestros hijos, es conectar con esto, con estas vivencias, con estos sucesos que están intentando contarnos, narrarnos, que Martín nos está mostrando que es la nueva forma de contar la historia. Y es que es asombroso porque él no es historiador, él es periodista, él entrevista a la gente. Es lo que más nos interesó y por eso siento que hasta el profe nos puso este libro. Porque no solo podemos ver los hechos reales, los sucesos, tenemos que ver la voz, tenemos que escuchar, tenemos que sentir lo que tuvo que vivir esa persona, intentar ponernos en sus zapatos, aunque eso sea imposible. Eso es lo que más me gusta de esta clase. Y siento que se conecta a la perfección con el libro. Por último, presentaremos a Bogotá y, pues bueno, lo que tiene Caparrós por decir de nuestra capital. Espero lo disfruten. Bogotá, la ciudad rescatada, o bueno, así la denomina nuestro autor. La capital colombiana que expone a la ciudad que fue rescatada de sí misma. O sea, no nos rescató ni una persona ni un grupo en específico, fuimos rescatados por nosotros mismos. Y acá es donde surge la pregunta de ¿qué hace que una ciudad sea su peor enemigo? Bueno, pues definitivamente la respuesta es la violencia en la que toda Colombia ha estado sumergida durante años, desde los guerrilleros, después la formación de los paramilitares, de los grupos paramilitares y nuestra gran caracterización al parecer en distintas ciudades extranjeras, el narcotráfico. El nombre que más nos caracteriza es Pablo Escobar. Al parecer solo conocen esa persona colombiana en el extranjero y ahora estamos totalmente condenados. Pero no solamente fue por una persona exactamente, fue por la cantidad de muertes y desapariciones que esto trajo. Esta droga no la pudimos manejar, no la pudimos tal vez controlar, ni siquiera es eliminar, era controlar. Se desbordó. La plata nos volvió otros. Y comenzamos a matarnos unos a los otros. Colombianos a colombianos. Pero bueno, más o menos por ahí, al 2001, llega nuestro supuesto salvador, o al menos el que tiene la principal iniciativa para que esta ciudad genere este cambio que tanto necesitamos, es Antanas Mockus, alcalde de Bogotá de 1995 y del 2001.
Él trajo consigo un cambio en 2 etapas. La primera, que el ciudadano respete y quiera Bogotá, o al menos la tolere. O sea, tolerar una ciudad. Es decir, que intente dialogar antes de lanzar a matarse, además de implementar un transporte regular ya conocido como pues, el polvo rojo o bueno, el Transmilenio, ¿no? Para dar una oportunidad de movilidad por toda la ciudad. O sea, que todo se conecte con todo. Estos cambios, bueno, sí, nos transformaron por completo el panorama, pero aún existían estas famosas ollas de inseguridad, ciertos lugares que básicamente la corrupción, la falta del Estado, la protección del Estado y el narcotráfico eran lo que reinaba. Ahí no había ley, no había justicia, no había respeto por la vida, no existía. Para ese entonces eso no existía. Pero sí existía la droga, las violaciones, las matanzas, la muerte, la sangre, cárceles inhumanas. Pero bueno, intentamos al menos comenzar a hacer un cambio, ¿no? Era un cambio donde aceptáramos también ese destino, ¿no? De tal vez no fuimos hechos para triunfar. Pero bueno, al menos existe un tal vez de mejora, con lugares de expresión pública que al menos nos dan un respiro, tranquilidad, un poquito de un break, pero pues obviamente no eliminan una de las características de Ñamérica, la violencia interna. Pues estamos como estamos porque somos lo que somos y nosotros concordamos con Caparrós, punto final. Así es la vida en Bogotá. Y se preguntarán, ¿cuál es la relación entre estas dos ciudades? Entre Miami y Bogotá hay un mundo de comparación, un mundo desarrollado y uno que no lo está del todo, es distinto, desde sus oportunidades hasta su calidad de vida. Por un lado, Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes, mientras que Miami no llega ni a los 500.000 habitantes. Comparando según Caparrós, la cantidad de asesinatos en Bogotá son de 11,6, mientras que en Miami son 18. A primera vista, podría verse como que la capital latina en USA es la más peligrosa. Pero teniendo en cuenta la cantidad de pobladores, en Bogotá mueren más de 1.000, mientras que en Miami rozan los 50. Estadísticamente lo sería, pero por la cantidad de personas perdidas, Bogotá seguiría con la mayor cantidad de vidas desaparecidas. Esto se repite en casi todas las estadísticas. Al final, Bogotá parece un peor lugar para vivir, y en muchas realidades lo es. Aunque hay un rayo de esperanza entre estas dos ciudades, sí existe una similaridad, y es la población latina. Mientras que Miami tiene un 70% de población latina, Bogotá pues es casi el 99% de población. Hasta que llegamos al fin del podcast. Espero les haya sido mucho de su agrado y que nos encontremos en los siguientes episodios. Recuerden suscribirse, darle like y pues si pueden compartirlo para que esta familia se expanda. Un abrazo, chao.